Hasta el día de hoy no nos ponemos de acuerdo en la comunidad otaku. Si la leyenda de los héroes galácticos, Ginga Eiyuu Densetsu, debería ser considerado el mejor anime de todos los tiempos. ¿Cuál es la mejor banda de heavy metal? ¿Quién es mejor? ¿Messi o Maradona? ¿O el mejor boxeador? ¿O qué tal el mejor pintor? Sí, por un lado, preguntar quién es el número uno en cada una de esas áreas. Son preguntas vacías que no nos permiten amar un arte, ni conocerlo mejor. Pero al menos yo diría que es un tropezón en la dirección correcta. Pues entender y respetar a los mejores nos da una perspectiva del rumbo que obras futuras deberían seguir y todo lo que es capaz de lograr el medio que amamos. En este video me propongo abarcar los 4 primeros episodios de la leyenda de los héroes galácticos, al ser estos el resumen global a golpe de vista de los temas y personajes, pasiones y eventos que envuelvan esta colosal obra. Bienvenido seas a esta serie de vídeos sobre Ginga Eiyuu Densetsu, la leyenda de los héroes galácticos. Empieza el primer episodio con un narrador que hasta cierto punto ironiza el empeño humano en sus batallas de manera que aquellas cosas que se consideraban tan importantes, en su debido tiempo, son llevadas por el polvo de la eternidad del tiempo y del olvido, convirtiéndose en poca cosa más que ruina. Es entonces que se nos introduce el tema central de la historia, el conflicto entre dos facciones galácticas. La primera es el Imperio Espacial y la segunda es la Alianza de Planetas Libres. Estas fuerzas en combate están en una galaxia donde no se ha encontrado vida extraterrestre. Simple y únicamente son los humanos quienes están repartiéndose la torta a gusto. Un teatro de operaciones que cubre la galaxia completa. Sin embargo, está dividida en dos partes unidas por un corredor, pues la navegación por otras partes es imposible. Supongo que el porqué de esta situación será explicado más adelante. Me imagino. Y en este corredor hay mundos que serán importantes para la historia, también como el estado autónomo de Fresan, ubicada en una intercepción del estrecho corredor, o mejor dicho los dos que hay, a través de los cuales entran en contacto las dos partes de la galaxia. Mira, ¿crees que la madre de Chiji es perversa? ¿O la madre de Steven? ¿Qué tal Johan de Monsters? La maldad puede tener muchas caras, pero créeme, esta es la más diplomática que encontrarás. Se parece en ese aspecto a este jefe de doctores que aparece al principio de la ya mencionada Monster. El dirigente de esta entidad es Adrian Rubinsky. Porque claro, los rusos siempre deben ser los malos. Y si por un lado tenemos la primera voz del narrador cuestionando estas luchas humanas por la banalidad que representan en el plano del eterno cosmos, aquí tenemos otra voz mostrando a quienes se benefician de las guerras entre estados, cuyo pragmatismo es el polo opuesto al idealismo con el que naciones enteras se pueden verse involucrados en conflictos que terminarán costándole mucho. En cuanto a la villanía de Adrián, no encontrarás en este personaje un solo diálogo tipo Disney donde te muestra lo mucho que disfruta ser malvado, sino que todas sus acciones son guiadas por su visión utilitarista y maquiavélica, de modo que, aunque puedas no estar de acuerdo con él, entiendas por qué actúa como lo hace, y además nos enseña el escenario que una guerra le brinda a pillos como él, para beneficiarse a costa de la sociedad entera. No podemos avanzar además sin al menos mencionar este detalle. Simplemente es fascinante del corredor espacial que une la galaxia en el universo de esta serie, en contraposición a otras óperas espaciales como la Guerra de las Galaxias. Vemos distintas confrontaciones, pero generalmente no se nos da un esquema claro de cuáles son los territorios que controla el Imperio y cuáles son el territorio que controlan los rebeldes, lo cual no nos ayuda en el caso de esta a darle una forma concreta a la guerra. Continuando con este primer episodio, todo empieza con la reunión de 5 oficiales al mando quienes planean reunirse con el jefe de toda la flota para confrontarlo por no estar de acuerdo con la estrategia que está haciendo en vistas a la batalla que se aproxima. Uno de estos integrantes es un personaje que ha sido bastante infravalorado por el fandom de la serie, pero que se le ajusta perfectamente la etiqueta del viejo lobo de mar en 1000 batallas, como lo es Joachim von Merkas. Este personaje va a ser bastante relevante en el futuro. Pero no nos adelantemos.
Él junto a otros 4 oficiales se reúnen en el camarote del Almirante Supremo, el flamante coprotagonista de nuestra historia. Reinhard von Lohengrin, que está dirigiendo el componente de la flota espacial. Ellos insisten en que el desastre está cerca debido al riesgo que está tomando Reinhard en atacar así a una flota que le duplica en número de naves. Reinhard avanza y logra lo impensable, asombrando a todos quienes le rodean. Así cuando la victoria total está en sus manos, pero es entonces cuando cambiamos de perspectiva y conocemos al otro gran titán de esta historia, al modesto y bastante poco imponente Yang Wenli, que sin embargo esconde tras ese porte una genialidad estratégica que hay que verla para creerlo. Él es un aficionado a la historia universal quien en el momento de estar haciendo su trabajo como militar no es el capitán de la flota que va a ser atacada, sin embargo y ya veremos cómo cambian las cosas, la flota empieza a ser aniquilada y los resultados son espeluznantes ya que ellos no creían poder ser derrotados en la forma como lo están siendo. Debo decir que hacia el final del primer episodio esta escena me dio bastante rechazo, no por lo violenta que pueda llegar a ser, sino sencillamente porque sentí como si se estuviera intentando que sintamos lástima por un personaje que ni siquiera conocíamos, pero en realidad el autor, dentro de su inteligencia, va a transformar una escena aparentemente poco importante en la introducción a otro personaje que va a representar mucho dentro de la historia como ejemplo de la situación interna de la República. Perdón. Quise decir la Sociedad de la Alianza de Planetas Libres. Pero ya nos tocará analizarlo. Yang Wenli, igual que Maradona de mediocampista, logra hacer muchas cosas al mismo tiempo: evacuar a los heridos, hacer que las unidades de la flota se coordinen mejor, hacer que el ataque del enemigo pierda efectividad, exprimiendo los pocos recursos de los que aún se pueda disponer. Y aunque no puedan tomar una contraofensiva contundente, al menos puedan evitar un desastre que parecía inevitable a mayor gloria de Reinhard. Logra pues hacer que Reinhard no obtenga la victoria que él quiere, aunque sus avances fueron notorios. Yang Wenli logra un resultado que puede calificarse como unas tablas a través de las cuales él puede regresar a su hogar junto a los sobrevivientes. A pesar de que este incidente, que pasaría como el incidente Astarte, es declarado por ambos bandos como una victoria para cada uno de ellos. Lo cierto es que Reinhard se arrastra consigo ese sentimiento de no haber obtenido lo que quería. La victoria que él quería, del modo como la quería. Reflejando esto en parte los rasgos hasta cierto punto altivo que lo caracteriza, no tanto como para cegarlo de la realidad, cosa que sí veremos con otros integrantes mucho menos afortunados del imperio. Mientras que en el caso de Yang Wenli, él simplemente hizo lo que pudo y no arrastra ningún sentimiento de desfavorecimiento, y por el contrario no desea atribuirse en un rasgo de simpatía y de humildad tan grande un mayor mérito que el que simplemente haber rescatado a sus compañeros heridos. En esta introducción de 4 episodios ya vamos por una mitad, que nos va diciendo cómo va a ser la forma de esta guerra, lanzándonos algunos personajes que más adelante serán muy importantes para el desarrollo de la historia y el tema central de esta, que es el conflicto entre el Imperio y la Alianza. Mostrándonos que no hay victorias o derrotas totales, y que hay más de 2 perspectivas del conflicto. Hasta el momento podrías tú decir de que no existe algo particularmente llamativo o virtuoso en la descripción que acabamos de hacer, sobre todo porque a Yoshiki Tanaka, el escritor, no tiene como costumbre añadir a sus personajes rasgos muy rimbombantes ni vistosos. Esto va en confluencia con un escritor que quiere que se lo tomen en serio. Aunque quizás el espectáculo disminuya sus revoluciones.